Buenos días, queridos amigos, a todos nuestros auditores. Espero que hoy día hayan iniciado una entretenida mañana pese a todo lo que nos está pasando con la pandemia. Soy Chen Huilin, co-conductora de este programa Café Kintsugi. Café Kintsugi que se transmite todos los martes a las 11 a.m. por WW Radio Hoy en su señal de audio y TV streaming y además por el canal 131 de TV Zapping. Déjanos tus preguntas por inbox en nuestro Instagram, @cafekinsui. Trataremos de ir respondiendo todas tus inquietudes. Y hoy quiero iniciar este programa especial porque quiero dar la bienvenida a mi colega y partner que se integra desde hoy como co-conductora a esta aventura de conversar y acercar a ustedes este tema que para muchos es extraño, lejano, el mundo de la psicología, las neurociencias y la felicidad. Bienvenido, Julio César, bienvenido a tu casa, el programa Café Kintsugi. Hola Chenwi, ¿cómo estás? Qué gusto y qué agrado poder hacer este programa contigo. Yo creo que es un anhelado deseo de todo psicólogo poder hablar de psicología más hoy que nunca. Así que aquí estoy con mi Café Kintsugi para hablar de neuronas, psicología y felicidad. Gracias por esta bienvenida y bueno, acá estamos. Oye, yo sé que tú traías una noticia. Sí, la idea es tener alguna pildorita. Y la pildorita que nos sirva un poquito. Así que, bien cortito, el 17 de abril, o sea, esto está fresquito, la BBC News entrevistó a esta señora, a Emily Antes. Ella es divulgadora científica inglesa y escribió este libro. Por si lo pueden buscar, después lo voy a publicar en el Instagram de Café Kintsugi y @Café Kintsugi, donde ella habla de la psicología del ambiente o de la psicología y la arquitectura. Cómo la casa, cómo el edificio, cómo el lugar donde vivimos o habitamos influye en nosotros, en nuestra salud mental. Algo que es súper recurrente y algo que es súper importante hoy día para muchos que teletrabajamos y que estamos en la casa. Y dentro de las cosas sorprendentes que les quiero decir es que nosotros el 90% de nuestra vida lo hacemos en el interior de un espacio, en el interior de una casa o un edificio, del trabajo o del colegio. Por ende, si tú tienes 40 años, multiplica por 0,9 y te va a dar que 36 años de tu vida has estado encerrado en un espacio. Por ende, qué importante es hacernos cargo de cómo eso influye en nosotros. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cosas ha descubierto el libro? Así como para resumirlo en 10 segundos. Bueno, que como estamos siempre encerrados, podemos hacer que lo que está afuera venga a nuestro entorno. Así que este es el momento para cambiar los lugares, cambiar el living, adaptarlo. Este es el momento para mover dentro de las posibilidades las cosas y estar con estas amigas, con las plantitas. Traer lo natural, traer a los amigos, a las mascotas, a los terráqueos, a los gusanitos, a las plantas, a mi árbol acá que me acompaña, que no está en cámara. Y también la luz. La luz es súper importante. Tratar de buscar esos espacios luminosos de la casa, ojalá en la mañana, para que nos ayuden con la melatonina y con la vitamina D para que podamos tener un buen ciclo de sueño en la noche y podamos tener energía. Así que los invito, voy a publicar sobre esto en el Café Kintsugi para quienes tengan mayor necesidad de preguntar, háganlo. Y bueno, esa era mi pildorita de hoy. Me hiciste acordar que yo trato todas las mañanas de abrir las ventanas, que entre luz. Es importante también mantener orden, porque el orden que tengamos en nuestra casa también nos va a dar a nosotros mismos un relajo, una tranquilidad mental. Y justamente, si no tienen patio, si no tienen balcón, yo no tengo balcón ni patio, así que tratar de tener efectivamente hartas plantas, de alguna manera que nos sintamos más agradables, sobre todo en esta época que estamos encerrados. Oye, ¿sabes qué? Nos dejaron unas cuantas preguntas, todas referidas a qué es MDR. Entonces, te quiero invitar a que comencemos a explicar a nuestros auditores esto de la revolución del MDR. ¿Qué podemos partir diciéndoles para que nos entiendan en sencillo? Bueno, para hablar en sencillo, y por favor, si no estamos hablando en sencillo, escríbanos, manden preguntas, este es el espacio para esto del programa. Lo primero que quiero decir del MDR es que el MDR es como la última versión más moderna de la nueva psicología basada
en la ciencia. Así como los médicos basan todo en la ciencia, la psiquiatría, la neurología y la psicología usa el MDR basado en la ciencia. Todo lo que se hace en psicología MDR ya fue probado por cientos de miles de casos y publicado. Esta es una corriente que tomó lo mejor de todas las psicologías, del psicoanálisis, del humanismo, de lo sistémico, de la neurología, por cierto, que es la que lo ordena, y nace en el 87, en el 90, con una autora que es Francine Shapiro. ¿En qué se basa? Bueno, me gustaría que tú me fueras ayudando también. Bueno, algo re importante que tú estás diciendo respecto de que es una terapia basada en evidencia científica, les quiero dejar un dato adicional para que no se queden con lo que nosotros les digamos, porque esto es re importante. Tenemos que también confirmar lo que nos dicen nuestros medios de comunicación. Y nosotros estamos diciendo que MDR es una terapia basada en evidencia científica. ¿Cómo comenzar a comprobar esto para que no se queden solamente con lo que les decimos? Hoy día que estamos en la época de las telecomunicaciones, googleen, pero googleen en fuentes importantes de reconocimiento científico, como por ejemplo hay bases de datos científicas que por supuesto no son del común conocimiento, pero les puedo dar el dato de la Web of Science o Ese Cielo, que además tiene un link que conecta con Chile, en donde en todas estas bases de datos relevantes a nivel mundial se incorporan las investigaciones que los científicos van haciendo. Pueden ingresar a MDR en Estados Unidos, EMDR. Entonces así ustedes van a leer con sus propios ojos todas las investigaciones que hay de esta terapia que nosotros estamos diciendo que es basada en la neurociencia. Ahora, ¿qué significa MDR? MDR, por sus siglas en inglés, significa movimiento ocular de sensibilización y reprocesamiento. Esto lo que quiere decir es que a través de los movimientos oculares, la autora, que fue Francine Shapiro, que ya falleció, en el más o menos comienza con esta teoría, claro, falleció hace poco. Hace un año falleció. 2019 falleció. Sí. Y en el 87 más o menos parte con este descubrimiento, donde ella se da cuenta que mediante los movimientos oculares se produce una intensidad de la angustia, de los pensamientos negativos, y a partir de eso se empieza a desensibilizar aquello que nos está molestando. Y ella hizo experimentos iniciales en las personas traumatizadas por la guerra de Vietnam, que tú ahí puedes contarnos un poquito más. Sí, te quería justo aportar un dato, que acá nos pueden, los quienes nos escuchan y nos están viendo, les podemos ayudar de una manera muy, muy interesante para que entiendan el MDR lo que hace. Porque muchos de nosotros hemos visto, cuando hemos dormido con alguien al lado, un hijo, un hermano, nuestra pareja, etcétera, que en un momento de su sueño, el sueño dura como 110 minutos, 90 minutos, y son varias capas de estas, como 4 o 5 para hacer una vigilia normal en la noche. ¿Sí? Para los lados de manera muy rápida. Si se han fijado, eso se llaman movimientos sacádicos, y es en ese momento, cuando la persona está haciendo eso, que está consolidando su memoria del día. Es decir, si su día lo guardó en ese pendrive de las cosas que le pasaron, lo está guardando en esta gran biblioteca de toda su vida. Y eso ocurre en ese momento, con los ojos cerrados que se mueven rápido. Lo que hace el MDR es lo mismo, pero con los ojos abiertos, con cierta cantidad de velocidades, de tandas, de repeticiones, dependiendo de lo que se esté tratando en específico. Por eso también es importante explicarle a todos que el MDR solamente lo pueden realizar personas profesionales psiquiatras o psicólogos, solo psiquiatras o psicólogos, que tengan certificación MDR internacional de Estados Unidos y MDR Iberoamérica. De Europa, España, solamente, claro. Solamente. Si no, por favor, salga corriendo, denuncie, llame al colegio psicólogo, no sé. Salga corriendo. A la asociación de MDR. Es re importante lo que tú dices, porque lamentablemente, como muchas otras áreas, aparecen videos que ustedes pueden encontrar en YouTube
hay libros también que de pronto como que lo simplifican demasiado, y tiene eso no es toda una MDR. técnica, y eso no es MDR, y tiene toda una técnica que lo que promueve de alguna manera es ordenar el cómo vamos a tratar a la persona. Hay todo un conocimiento detrás desde las neurociencias, desde la psicología, desde la psiquiatría, que está con mucha ciencia configurado, con mucha investigación que ha permitido avanzar en cómo hacer el tratamiento. Entonces, no es llegar y hacerlo. De hecho, quienes estamos certificados estamos constantemente haciendo nuevas formaciones, porque como es una técnica y un abordaje reciente, del 80 es reciente, están en constante investigación, y eso hace que vayamos mejorando la técnica. Entonces, además, exige que estemos muy actualizados para poder entregar un tratamiento de calidad. Lo bonito de esto es que nace en sus orígenes para poder atender a estos soldados que llegaban a Estados Unidos altamente traumatizados, por lo que ustedes probablemente podrán entender o reconocer como TEPS, trastorno por estrés postraumático. Todos estos soldados llegan altamente afectados, y antes del MDR era muy difícil lograr sacarlos, lograr que retornaran a una salud mental adecuada para poder insertarse a la sociedad. Y además se ha visto, que tú lo puedes explicar mucho mejor, se ha visto que los síntomas del estrés postraumático que se evidencian en las personas traumatizadas de guerra son los mismos que lamentablemente encontramos en víctimas de abuso sexual y víctimas también en menores de maltrato. Bueno, ya lo contaste, pero lo importante es dar los datos. Estados Unidos es un país desarrollado, un país que constantemente está desarrollando ciencia. Y entendamos, un país que está constantemente en guerra, porque Estados Unidos siempre está en guerra. Entonces, el costo económico de recibir soldados veteranos a los que les explotó una bomba, murieron sus compañeros de guerra, de armas, es terrible. Un veterano de guerra que llega a una terapia va a estar 4 años, 5 años, 10 años en terapia. Imaginen el costo que significaba eso para Estados Unidos, para el país, para la sociedad. Una persona que, para la persona que no puede vivir saludablemente. Por supuesto, para esa persona que no se puede insertar en la sociedad nuevamente. Y aparte de eso, el MDR vino justamente a resolver esos problemas, esos síntomas que tenían estos soldados, que empezaron a identificar los síntomas. Recuerdos recurrentes, flashbacks, creencias negativas, no puedo salir adelante. Escuchaban un sonido y se les activaba el recuerdo de hace años atrás y creían que lo estaban viviendo. Estoy en peligro. Estoy en peligro, no puedo salir adelante, voy a morir, ideación suicida. Y no solo eso, si el problema es la comorbilidad también, Cheng-Wei, porque no solamente le aparecía el trauma, también aparecía, y llegaban por depresión, por fobia, por problemas de pareja, por alcoholismo, por trastorno alimentario, y todo esto venía con esa base. Entonces se empezó a estudiar y se empezó a meter ciencia en esto, y se pudo evidenciar que todos esos síntomas que tenían los veteranos de guerra también lo tenían los niños, niñas y adolescentes de los barrios marginales de Estados Unidos. Específicamente se estudió con los niños del Bronx, y después se estudió con las mujeres abusadas de género en Estados Unidos, y se dieron cuenta que eran los mismos síntomas. Y un libro claro, que ¿para qué? Sí, y el libro que... Para que se den... Dime, ¿el libro? No, el DSM que todo esto lo clasificó como que era la misma sintomatología y que era el estrés postraumático. Libro recurrente en el que están todas las enfermedades de salud mental. Entonces, las organizaciones importantes, más importantes del mundo, como la Organización Mundial de la Salud, que hoy día suena mucho por la pandemia, puso ojo acá, la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, la Asociación de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos y del Canadá, puso ojo en esto y dijo, esta es la técnica, está saliendo adelante la gente con MDR, y desde ahí empezó a avanzar a otros lugares, como Europa. La guía australiana, claro, la guía de Inglaterra, de Irlanda, de España. De Irlanda, la Sociedad Internacional de Estudios de Estrés Postraumático. Todas estas organizaciones se las mencionamos Holanda, porque son organizaciones que tienen guías de salud, que son las guías, nosotros también en Chile tenemos guías de salud, que van indicando cuáles son las terapias reconocidas y avaladas científicamente para entregar tratamiento.
Para que se den cuenta, una persona con estrés postraumático es una persona que está constantemente reviviendo lo que le ha ocurrido. Dependiendo del caso, por supuesto, hay quienes lo van a revivir casi como nuevamente estar viviendo. Imagínense una persona que ha llegado de la guerra y de pronto está como funcionando bien, pero de pronto va caminando por la calle tranquilamente y suena estas motos como tipo Harley Davidson que hacen pa, 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 pa. Una persona que está con un alto nivel, un grave nivel de estrés postraumático, va a sentir ese pa, 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 y lo primero que va a hacer es como que su mente viaja a donde estuvo librando esa guerra, y otras personas incluso van a reaccionar como todo su cuerpo para poder defenderse. Entonces hay que comprender que esto no es vida para ninguna persona. Otras personas, por ejemplo, víctimas de maltrato, víctimas de género, víctimas de abuso, les pasan cosas similares, en donde estamos haciendo una vida normal y de pronto sentimos un olor y nos remite a eso que nos ocurrió y donde fuimos maltratados. Entonces, a partir de esta vivencia tan desagradable a diario, se va generando lo que tú decías, depresión, empiezo a sentir que no tengo salida, entonces puedo perfectamente caer en el alcoholismo, caer en la droga, caer en prácticas, por ejemplo, de ludopatía, hacer fibromialgia si lo llevo a algo más corporal, ¿te fijas? Somático, Oye, claro. antes de que sigamos, Oye, sí, ¿te parece si vamos? Ya. A veces también una canción nos trae un recuerdo, y bueno, un recuerdo positivo. Así que para no ponernos tan graves, yo también traje una canción. Los invito a escucharla ahora, In Your Eyes, en tus ojos, justamente por el MDR. Así que In Your Eyes con The Weeknd, que me encanta. Bien, también me encanta Weeknd. Copia. Y estamos de regreso. Queremos saludar a nuestro auspiciador, el que hace posible que estemos conversando con ustedes, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. Como les explicábamos, EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Solicite sus reservas al WhatsApp más 56 9 56 34 50 78. Bueno, y estábamos conversando sobre la revolución del MDR y quiero explicarles un poco cómo funciona, porque yo me doy cuenta que a veces van surgiendo muchas estas dudas, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? El MDR tiene algo muy lindo que a mí particularmente es una de las primeras cosas que me cautivó. En realidad tiene muchas cosas que me cautivó, pero algo muy, muy interesante es que el MDR tiene una mirada neurobiológica, neurocientista, y propone un supuesto que dice que todos los seres humanos tenemos un sistema de información adaptativo que se reprocesa adaptativamente. Y esto funciona, como tú decías, Julio César, en la noche. Cuando nosotros estamos durmiendo, es el momento en que esta información, toda la información que nosotros vamos recibiendo desde nuestro medio ambiente y también la información que nosotros mismos generamos en nuestra propia subjetividad, es la que se reprocesa. Se procesa inicialmente cuando se consolida la información cuando dormimos. Por eso, dicho sea de paso, es tan importante una buena calidad de sueño. ¿Qué es la información? ¿A qué me refiero con esto? A las emociones, a los pensamientos, las ideas, lo que leo, lo que estudio, lo que escucho, música, conversaciones, sonidos, el olfato, nuestras sensaciones corporales, la interacción con un otro, toda esa información que entra a mi ser, a mi cuerpo y ingresa a nuestras neuronas. Y todas estas neuronas que tenemos en el cerebro van generando patrones neuronales. Hagan de cuenta que es como las redes en internet. Cada vez que nosotros ingresamos información nueva, se generan nuevas conexiones. Cuando nosotros estamos funcionando bien, no en ambiente estresor, nuestro sistema funciona adecuadamente. Pero cuando nos pasa en cualquier situación dolorosa, adversa, traumática, este sistema se bloquea, porque no puede funcionar bien mientras estemos pasándolo muy mal,
que sea para nosotros, que sea algo extremo. Entonces, al bloquearse, comenzamos a hacer síntomas de que algo no está bien. Síntomas emocionales, cuando ustedes dicen estoy como desregulada emocionalmente, no sé qué me pasa, de un día a otro como que empiezo a sentir pena y lloro y está todo bien en mi vida, pero lloro igual, miedo a salir de la casa, angustia, o empezamos a sentir una percepción de uno mismo como una baja autoestima, creencias negativas como yo soy tonto, no valgo, no me quieren, no me aman, nunca voy a encontrar pareja, etcétera. Entonces, este sistema es re importante que nosotros lo podamos tener funcionando bien porque es intrínseco a toda nuestra naturaleza, para todos. Y cuando este se bloquea, empezamos a tener patologías, ¿cierto? Cierto, y es que me estaba acordando de los pacientes mientras tú ibas hablando, y me acordé de algo que hoy día lamentablemente estamos mucho viviendo y lo hemos conversado tú y yo, es la crisis de pánico. Y la crisis de pánico es una sensación muy desagradable, tremendamente desagradable, porque si no la has tenido antes te asusta mucho, porque la gente incluso dice me duele el corazón, me aprieta y me va a dar un infarto, me voy a morir. Y tú le preguntas, ¿y cómo se produjo? Y te dice, no sé, de la nada. Y cuando tú empiezas a escarbar y a trabajarlo clínicamente, te das cuenta que el de la nada siempre fue algo, una canción, un olor, una palabra, algo que vi en televisión, y eso es lo penca, eso es lo terrible, porque de repente yo puedo estar viendo noticias, puedo estar viendo una película, y pasa un elemento, algo que mi mente lo asocia a mi canal y a mi configuración de memoria. Y la memoria, para que lo entiendan quienes nos están escuchando y viendo, la memoria no es una cajita. La memoria es una enorme configuración que se despliega con muchos tipos de memorias. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz y lo agarro con mi mano, es porque tengo una memoria de movimiento donde yo calculo la velocidad y el tiempo y la uso. Las memorias son de todo tipo y las memorias, muchas memorias, están en el cuerpo. Y cuando algo me pasa en el cuerpo, es cuando yo recién empiezo a activar la emoción y después las creencias, los pensamientos asociados a eso. Pero todo se origina en el cuerpo. Y por eso que el MDR funciona, y funciona también, y algo que no dijimos, de que se descubrió en los veteranos y en todas estas personas, lamentablemente, que lo padecen y lo padecieron, fue que el MDR es más corto en su proceso, es más corta la terapia, dura menos tiempo el proceso completo, y la gente no vuelve después porque hay recidiva o me fue mal, me volvió, el efecto rebote que tienen también la psicología clínica, en otras terapias que son más blandas, más antiguas, no basadas en evidencia científica. Entonces, por eso es que fue sumamente bien aprobada por las organizaciones más importantes, porque es más corto el proceso y la gente no vuelve, no regresa y puede, y algo que es muy importante, puede vivir un futuro, porque el MDR trabaja en 3 vertientes a diferencia de las escuelas tradicionales más antiguas. Trabaja el pasado de la persona, qué es lo que me pasó, trabaja el presente, qué cosas me ponen mal, algunas no me daba cuenta, qué cosas me ponen mal, qué me gatillan estas sensaciones de inseguridad, de miedo, de no poder salir adelante, y trabaja los patrones del futuro. Cómo en el futuro yo, sin el psicólogo al lado, voy a ser capaz de hacer mi vida y ser feliz y estar ok. Esto es muy Café Kintsugi porque es neuronas y felicidad, pero eso quería aportar dentro del espía Chen Hui. Otra de las cosas que trabaja, que es otra de las razones por las cuales a mí me encantó y tomé la decisión en el fondo de certificarme como psicoterapeuta en MDR, es que además de que trabaja lo que tú dices, pasado, presente, futuro, que en el fondo es presente los síntomas que estoy teniendo, pasado, las causas, futuro, cómo lo voy a abordar de ahora en adelante en mis aprendizajes. Además de eso, trabaja el ámbito emocional, el ámbito de los pensamientos, de las cogniciones o de las creencias que nosotros tenemos de nosotros mismos, como soy mala hija,
nunca me va a ir bien en un proyecto, no Nunca tengo voy a Dios ser para el gerente, piano, nunca voy a ser gerente. no puedo superar una prueba, no puedo dar mi Exacto. examen de grado para ser abogado, Y las no quiero ir al sensaciones dentista. somáticas, el Sí, cuerpo, sí. las sensaciones que adolecemos en el cuerpo. Yo creo que hay una alta población que sufre de dolores de cabeza. Y Es que es el ojo, cuerpo. es que es el cuerpo, ojo, en tanto no tengamos un daño orgánico, es decir, hemos ido al neurólogo y nos hacen escáner, nos hacen resonancia magnética y no hay nada, hay una alta probabilidad de que estemos somatizando. Sí. El colon, el colon inicia por estrés. Como no lo atendemos, más adelante el colon empieza a tornarse primero parte agudo, luego empieza a tornarse una dolencia más grave, y después podemos encontrarnos con gastritis, y después con úlceras, y ahí claramente a nivel psicológico no hay nada que hacer, seamos claros. Pero el inicio es porque estamos teniendo un ambiente muy estresor y nosotros no lo estamos sabiendo manejar y seguimos y seguimos y seguimos, no nos damos cuenta hasta que tenemos una úlcera. Entonces, el MDR trabaja en estos tres como un todo integrado, que esto es muy bonito porque nos mira a nosotros, al ser humano, como un ente completito, integrado, no como solo pensamiento, solo emociones, solo vínculo, solo Sí, güey. conducta, no, es completito. Dime. ¿Sabes de qué me acordé? Algo que yo creo que parece de ciencia ficción y también lo van a encontrar nuestros oyentes, las personas que nos escuchan hoy día, y es que eh, se realiza un fMRI o un escáner antes Cierto. de, de la terapia, y después de la terapia del MR se vuelve a realizar este escáner y tú puedes ver cómo ha cambiado el mapa neuronal de la persona, generando eh, nuevas redes positivas y dejando en la trastienda las viejas redes que me tenían atrapado en una situación de la cual yo no podía salir. En el fondo vivía siempre en el presente el pasado y no podía huir de Exacto. él. Oye, mantén la idea para que sigamos a la vuelta de esta tanda comercial. ¿Te parece? Súper, nos vemos. Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. Haga sus reservas al WhatsApp más 56 9 56 34 50 78. Y estábamos conversando, César, de... Sí, en esta sección a mí me gustaría ponerme unas orejitas de zorro o de conejo, una nariz y una zanahoria, qué sé yo, porque quiero explicarle a todo el mundo por qué. ¿Por qué, por qué somos así las personas? Y yo les voy a decir que somos así las personas porque somos producto de nuestra historia, porque lo que nos pasa a nosotros no es tan distinto de lo que le pasa en Discovery Channel o en cualquier documental a los animales. Nosotros somos animales con ropa, que hablamos, pero somos animales de base. Y entonces todos nosotros nos pasa algo y es muy sencillo. La primera forma de contarlo es que nosotros, ante un peligro, ante una situación que nosotros evaluamos como peligrosa, nosotros reaccionamos. Y reacciona toda nuestra historia, toda nuestra evolución en ese momento. Entonces, primero decimos, chuta, una situación de supervivencia. Si yo soy más grande que el otro, digo, soy el león. Soy el que me puedo comer al otro o le puedo pegar. Entonces, en ese momento va a funcionar en mí, son 4 las respuestas. La primera se llama lucha. Entonces yo voy a luchar. Para que eso pase conmigo, mi cuerpo va a cambiar completamente y lo que estaba haciendo, que era comer, dormir, descansar, pololear, etcétera, va a dejar de pasar, pero inmediatamente, y voy a empezar a respirar rápido. Mi corazón va a latir muy fuerte y la sangre se va a ir a los brazos y a las piernas para luchar. Pero si no soy el más grande en esta pelea, en esta situación, y digo, chuta, puedo salir perdiendo, voy a hacer la segunda opción, y es huir, patitas para yo te quiero. Y ahí por eso es que siento la sangre en las piernas y quiero correr. Y algunas personas, cuando sienten peligro, salen corriendo.
O dicen, no, yo me fui. O a la gente le dice, oye, pero ¿para dónde vas? Y la persona no volvió. Lucha o huida. La tercera opción, todo esto hay que hablarlo mucho más largo, pero lo estoy dejando encaminado, Chengüe, para que lo conversemos. La tercera opción es la que le pasa a los conejitos, o a las liebres, etcétera. Y es que el conejito está ahí comiendo tranquilito y ve al zorro y dice, chuta, un zorro. Y en ese momento el conejito se congela, hace un freezing. En ese momento el conejito deja incluso hasta de respirar y queda en un estado cataléptico. Y llega el zorro y dice, animal muerto, incluso lo puede mordisquear. Y el conejito no va a hacer nada porque está catatónico, está como muerto. Y después de como 40 minutos ese conejito, cuando ya se fue el zorro y no se lo comió, porque animales muertos no como, dice el zorro, empieza como a reaccionar. Y no se acuerda de lo que le pasó. Por eso que a veces dice, pero ¿cómo fue lo que te pasó? Es que no me acuerdo. Nos pasa igual que el conejito. Y el conejito despierta y se va, feliz, y nunca le pasó nada. Hasta que vuelve a ver otro zorro y le pasa lo mismo. Claro. Y la cuarta opción, que es más propia de nosotros, y es cuando yo no puedo huir físicamente, huye mi mente. Es la llamada disociación traumática. Y claro, dije traumática porque te doy el pase. Claro, es importante que empecemos a comprender qué es trauma. Le hemos hablado mucho de esto. Trauma, está la concepción, cuando uno habla de trauma, uno lo piensa como en la manera más tradicional. Se quebró. Claro, un trauma, exacto. En la manera más tradicional, quizás asociado a algún evento catastrófico. Por ejemplo, después de un terremoto, después de un incendio, haber sido asaltado o un portonazo. Pero en realidad trauma es más que eso. Trauma ocurre, se presenta cuando todo aquello que en algún momento dado de mi vida supera mi capacidad, mis recursos internos y externos para superar, para resolver aquello que me está atormentando. Esto es muy importante, es toda aquella situación que supera mis habilidades para enfrentar esa situación adversa. Por ejemplo, nosotros los adultos tenemos corta memoria y se nos olvida cuando somos niños, cuando somos adolescentes. Y desde la mirada adulta decimos, sí, son cosas que pasan, pero ya las superé, todos hemos pasado por lo mismo. Y me refiero, por ejemplo, a cuando papá o mamá se iban a trabajar, tienen que hacerlo, ¿no? Y uno se queda en la casa con un tercero al cuidado de otra persona que no es papá y mamá, y esto empieza a ocurrir a diario, y uno empieza a sentir una especie de soledad, no comprende lo que está pasando, porque pensemos, 2 años, a los 2 años uno no entiende esto de que los papás se van a trabajar. A los 2 años lo que uno entiende es que todo ocurre por mí, porque somos muy egocéntricos. Y te abandonan, sientes que te abandonan. Y me abandonan, entonces voy sintiendo soledad, veo que ellos que supuestamente me aman me dejan solo con otra persona que no son ellos, y yo no sé por qué. Entonces yo empiezo a sentir abandono. Y si al regreso y en todo ese proceso no me han acompañado lo suficientemente bien como para que yo me sienta tranquilo, esa situación a mí me supera. Comprendamos que estamos hablando de un ejemplo de 2 años donde te sientes abandonado. A mí a los 2 años yo no sé que van a trabajar. Yo no sé que si no trabajan no vamos a tener techo, comida, buena salud. Yo solamente y eso después se replica en la adultez. Exacto, yo solamente sé que me están abandonando. Y si me abandonan, tal vez sea porque no me quieren o porque yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces, claro, nosotros empezamos a superar etapas y nos vamos dando cuenta de que los papás trabajan, ¿sí? Y está súper bien. Y después queremos que se vayan a trabajar porque no los queremos metidos en la casa. Pero después, cuando yo ya empiezo a pololear, después empiezo a tener parejas más formales, yo empiezo a sentir que algo le puede pasar a esta pareja y me va a abandonar. Empiezo a sentir que tengo que hacer lo que sea para que no me abandone, porque tal vez yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces
En ese momento en sus vidas ustedes dicen, ¿y de dónde saco estas ideas? Lo conversas con un amigo, lo conversas con la pareja, lo conversas hasta con tu mamá y le dices, yo no sé por qué, pero cada vez que va de paseo con sus amistades, mi pareja, yo me siento como que estoy abandonado, siento que no va a volver, o peor aún, siento que lo hace porque no quiere estar conmigo. Entonces, se nos olvida lo que hemos pasado, claro, porque esto fue a los 2 años, entonces no nos acordamos tan presentemente, pero el trauma se hace presente. ¿Cuál es el trauma? Que me abandonaron. Esos traumas. O, por ejemplo, otro caso, supongamos que teníamos un hermano bien pelusilla, bien molestoso, y yo era chiquitito, tenía 3 años, mi hermano tenía 6 años, supongamos, y en la noche, lluvia tormentosa, mi hermano venía y me hacía ta 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 ta, ta en la puerta. Yo estaba chiquitito, 3 años durmiendo, había lluvia tormentosa y un ruido ta. Yo ahí, 3 años, el cuco. Saltaba, po. Porque además, acuérdense que a todos nos han dicho, si no te comes la comida, va a venir el cuco y te va a llevar. Y nos meten miedo. Y a esto le sumas que viene tu hermano y te hace ¡ta! Ya. Uno queda ahí súper asustado. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que era mi hermano el que me hacía las bromas. Y después uno le cobra la broma y uno dice, lo superé. Pero ya cuando estás más adulto, más grande, de pronto cada vez que sientes ruidos estruendosos, tú haces como una reacción de susto muy corporal y no entiendes por qué te asustan tanto. Porque claro, estás remitiendo a esa situación traumática. Ahora, yo les estoy dando ejemplos suavecitos, porque entendamos que hay situaciones de vida que son mucho más dolorosas, como por ejemplo sufrir el fallecimiento de tu abuelito cuando uno es pequeñito, ¿sí? Y se van ahí generando muchísimas cogniciones negativas de uno mismo, muchas emociones que quedan aquí atrapadas porque no las resolvemos, y eso a la larga se va transformando en una patología. Claro. Cuando somos grandes no nos damos cuenta, y por qué tenemos depresión, tenemos pena de todo, y nosotros evaluamos, y está bien mi casa, mis hijos sanos, mi familia sana, mi pareja sano, todo bien en el trabajo, tengo una buena profesión, como que todo check, pero yo cargo con mucha pena. Entonces, eso es trauma, para que lo vayan comprendiendo. No solamente trauma es aquello grave que nos pasó, como que todo lo comprendemos como un asalto. Trauma es todo aquello que supera mis capacidades. Dime. Sí, no, yo podría hablar también del trauma cuando somos adultos, pero antes de eso, volvamos un poquito también a disfrutar de buenas cosas. Así que yo los invito a tener un buen día con Good Days, con S-C-T-A, o como quieran pronunciarlo. Difícil. ¿Qué les pareció la canción? Bueno, Changui. Ay, me encanta ella. Sí, bueno. Sí. Oye, muy cortito, como para quienes quieran sondear y un poco conocer esta experiencia del MDR, bueno, 2 películas que están dando en Netflix. En Grey's Anatomy de esta temporada, Joey tiene un problema, un trauma que acarrea de hace muchos años y lo resuelve con MDR. Entonces se puede ver un poco el encuadre, el setting, cómo funciona esto. Y también en la serie Billions de este año, en Netflix, también el fiscal, uno de los protagonistas, tiene un gran problema, el fiscal de Nueva York, nada menos, y lo resuelve con MDR. Los invito a googlear, pueden buscar ahí en Google y van a encontrarse con esto. Y ya nos empezamos a despedir, entonces, en definitiva, ¿para qué hacer una terapia psicológica y MDR específicamente? El MDR hemos tratado de transmitirles que tiene algo muy bonito, que es la posibilidad de cambio. Al comprender que el concepto de trauma y en el fondo patología y malestar es todo aquello que va de alguna manera haciendo evocación a estos recuerdos y vivencias traumáticas que se expresa en distintas manifestaciones somáticas, emocionales, pensamientos, y que cuando estas se van agravando, se van transformando en ansiedades, crisis de pánico, depresión, incluso en algunas situaciones más complejas, algunos trastornos de la personalidad o trastornos obsesivos también.
En el fondo, el MDR nos permite comprender que tenemos cambio, que nosotros merecemos tener una vida mejor, porque el trauma sí se puede superar. Entonces, esto nos ayuda a tener una mejor visión desde nuestra propia vivencia, desde que sí podemos estar mucho mejor porque lo merecemos. Bueno, esperamos que les haya sido útil toda esta información. En el fondo, lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a conocer de qué es la psicología y la terapia y las posibilidades que existen, que cuando ingresen a una terapia lo ingresen conociendo de qué se trata, conociendo cuáles pueden ser sus expectativas y las posibilidades. Y les hablamos de MDR porque MDR es una de las terapias más reconocidas actualmente como terapia basada en evidencia científica, a la cual nosotros y todo el Instituto Kintsugi se adscribe. Así que bueno, gracias por habernos escuchado, esperamos no haberlos aburrido y nos invitamos todos los martes a las 11 horas por www Radio Hoy en su señal de audio o TV streaming. Y déjenos por favor sus mensajes, sus dudas, indíquenos de qué temática quieren hablar para que nosotros podamos generar un programa que les sea útil. En mensajes en Instagram, @cafekintsugi, con todos los martes entonces a las 11. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Julio César. Chao, que estés muy bien. Chao, Chengui.